Hola, bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared. Hoy hablaremos sobre un famoso personaje literario creado por George R.R. Martin. Me refiero a Rhaenyra Targaryen, de la Danza de los Dragones. ¡Comenzamos! Pero antes debo mencionar que este video puede contener spoilers sobre el posible final de la serie de House of the Dragon y del personaje de Rhaenyra Targaryen. Ahora sí, comenzamos. Rhaenyra Targaryen fue la hija mayor del rey Viserys I Targaryen y su prima esposa, la reina Aemma Arryn. Tras la muerte de su padre, reclamó el trono de hierro y fue desafiada por su medio hermano Aegon, detonando la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Su historia comienza en el año 97 después de la conquista. La princesa Rhaenyra fue la única hija sobreviviente del entonces príncipe Viserys Targaryen y su prima Lady Aemma Arryn. Había tenido otros hermanos, pero siempre habían muerto durante la infancia o después del parto. La pequeña Rhaenyra se convirtió en jinete de dragón a la tierna edad de 7 años, ligada al dragón Syrax. Un año después, a los 8 años, Rhaenyra se convirtió en copera de su padre, sirviendo en su mesa, en los torneos y en la corte. Desde ese momento en adelante, al rey Viserys I rara vez se le veía sin su pequeña Rhaenyra. Desde muy pequeña, Rhaenyra se había encaprichado con su tío, el príncipe Daemon Targaryen, quien a menudo iba de viaje al otro lado del mar Angosto y le traía regalos exóticos. Durante el torneo de Pozo de la Doncella, celebrado por la coronación del rey Viserys I, Sir Criston Cole ganó el combate cuerpo a cuerpo, derrotando al príncipe Daemon. Sir Criston coronó a Rhaenyra como la reina del amor y la belleza, después de lo cual pidió su favor para lucir en la justa. En el año 105 después de la conquista, Sir Criston Cole fue nombrado hermano juramentado de la Guardia Real, y Rhaenyra quedó prendada de él, llamándolo mi caballero blanco. Cuando Rhaenyra suplicó a su padre que nombrara a Cole su escudero y protector personal, Viserys estuvo de acuerdo. A partir de ese momento, Cole siempre llevaría el favor de la princesa Rhaenyra en las lisas y sería su protector durante los eventos públicos. A finales del año 105 después de la conquista, su madre, la reina Aemma, murió dando a luz al príncipe Baelon, quien murió al día siguiente. El rey Viserys I y la corte se sumergieron en un profundo luto. Para dar por terminado el asunto de la sucesión y pasando por alto los antecedentes dejados por la decisión del rey Jaehaerys I, en el 92 después de la conquista y el Gran Consejo del 101 después de la conquista, el rey Viserys I declaró a la princesa Rhaenyra como la legítima heredera, proclamándola princesa de Rocadragón en una fastuosa ceremonia en desembarco del rey, donde cientos de señores juraron lealtad a Rhaenyra, prometiéndole honrar y defender su derecho ante el trono. Para el año 106 después de la conquista, su padre se casó de nuevo, esta vez con Lady Alicent Hightower, hija de la mano del rey Otto Hightower. Madrastra y hijastra se llevaron bien al inicio, pero la situación fue cambiando a mal cuando Alicent dio a luz a sus hijos varones, Aegon en el año 107 después de la conquista y Aemond en el año 110 después de la conquista. El tema de la sucesión se volvió recurrente en la corte, pero el rey no estaba dispuesto a hablar de ello. Rhaenyra permanecía como su heredera. Incluso esta decisión de Viserys I la dejó por escrito en su testamento. Sir Otto Hightower, el padre de la nueva reina y mano del rey, fue expulsado de la corte por su insistencia sobre el tema. Aún tras su expulsión, los nobles siguieron mostrando su apoyo a la reina o a la princesa, en dos bandos diferenciados. Para el año 111, un gran torneo fue celebrado en desembarco del rey, en honor al quinto aniversario del matrimonio del rey Viserys y la reina Alicent. En el banquete de bienvenida, la reina vistió un atuendo verde, mientras que la princesa Rhaenyra se vistió con los colores heráldicos de los Targaryen, rojo y negro. Luego de esto se volvió costumbre referirse como los verdes y los negros a los partidos de la reina y la princesa respectivamente. Durante el torneo, los negros impresionaron cuando Sir Criston Cole, quien llevaba la prenda de Rhaenyra, desmontó a todos los campeones de la reina, incluyendo a dos de sus primos y a su hermano menor, Sir Graegan Hightower. Según lo relatado por el Septon Eustace, antes de cumplir los 16 años, la princesa Rhaenyra perdió la virginidad con su tío, el príncipe Daemon, después de que éste la sedujera. El relato del bufonongo es más escandaloso aún, afirmando que Daemon le dio a Rhaenyra lecciones sobre cómo seducir y complacer a un hombre, lecciones en las que Hongo insiste en haber participado. El relato de Hongo difiere del relato de Eustace, en que Hongo afirma que Rhaenyra permaneció virgen durante estas lecciones. Según el bufón, Rhaenyra recibió estas lecciones de Daemon porque estaba enamorada de Sir Criston Cole.
y quería que éste la viera como mujer. Cualquiera que sea la versión correcta, según el gran maestro Rosinter, simplemente afirma que los dos hermanos se pelearon. El rey Viserys envió a su hermano al exilio. En el año 113 después de la conquista, a los 16 años, Rhaenyra tomó posesión de Rocadragón, tras ser nombrada oficialmente princesa de Rocadragón. A pesar de su juventud, muchos pretendientes surgieron a la princesa heredera. Cuando Rhaenyra visitó el Tridente en el año 112 después de la conquista, los hijos de Lord Bracken y Lord Blackwood lucharon a duelo por ella. El hijo menor de Lord Frey tuvo incluso el atrevimiento de pedir abiertamente su mano. Y desde entonces el joven fue llamado el Tonto Frey. En las tierras del oeste, Sir Jason Lannister y su gemelo Sir Tylan compitieron por ella durante una fiesta en Roca Casterly. Los hijos de Lord Tully de Aguas Dulces, Lord Tyrell de Alto Jardín, Lord Oakheart de Roble Viejo y Lord Tarly de Colina Cuerno le juraron lealtad a la princesa. Al igual que el hijo mayor de la nueva mano del rey, Sir Harwin Strong, Machacahuesos, como le solían llamar, era heredero de Harrenhal y, según se decía, el hombre más fuerte de los 7 reinos. Su padre, el rey Viserys I, incluso pensó en casarla con el príncipe de Dorne, como una manera de acercar a Dorne al reino. Pero todo quedó en nada, ya que al año siguiente se casó con Ser Laenor Velaryon, aunque fue necesario que el rey Viserys le recordara la amenaza que Laenor significa para ella como heredera al trono de hierro, para convencer a Rhaenyra de casarse. Pero ella no quería casarse con un hombre con intereses como los de Laenor. Supuestamente la princesa le dijo a su padre que sus medios hermanos serían más de su gusto. Durante el torneo celebrado por las nupcias, el amigo más cercano a Laenor, Sir Joffrey Lonmouth, fue herido de muerte por Sir Criston Cole. Laenor eligió pasar la mayor parte de su tiempo en Marea Alta, mientras que su esposa prefirió permanecer en la corte. Rhaenyra se hizo cercana a la hermana de Laenor, Lady Laena Velaryon, quien se había casado con el príncipe Daemon Targaryen después de la muerte de su primera esposa. Laenor y Rhaenyra tuvieron 3 hijos juntos, los príncipes Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon. Los 3 prácticamente eran adultos y tenían dragones propios cuando el padre de Rhaenyra murió. Se rumoreaba que los 3 príncipes Velaryon eran en verdad hijos del supuesto amante de Rhaenyra, Ser Harwin Strong, en gran medida porque los 3 niños tenían cabello castaño. Mientras que Rhaenyra y Laenor poseían el cabello típico velirio, el parentesco real de los 3 hijos mayores de Rhaenyra sigue siendo un poco controversial. El rey Viserys I castigaba a todo aquel que se atrevía a dudar de la paternidad de sus nietos. En el año 120 después de la conquista, Ser Laenor y Lady Laena Velaryon murieron, así como también el supuesto amante de Rhaenyra, Ser Harwin Strong. Ese mismo año y en secreto, Rhaenyra desposó a su tío el príncipe Daemon Targaryen. El septo Eustace afirmó que los dos se habían casado en secreto para evitar que Viserys I prohibiera el matrimonio. Pero Onco, como siempre, sugería que Daemon, de 39 años, ya había embarazado a la princesa, que entonces tenía 23. La noticia de su boda provocó un gran escándalo en la corte de desembarco del rey y puso furioso al padre de Rhaenyra. Pasó algún tiempo antes de que Viserys I y Daemon se reconciliaran. Daemon y Rhaenyra tuvieron 2 hijos, Aegon a finales del año de 120 después de la conquista y Viserys en el año 122. Cuando recién comenzaba el año 127 después de la conquista, el rey Viserys organizó un banquete y obligó a su hija Rhaenyra y a la reina Alicent a asistir con sus respectivos hijos. En un esfuerzo por aplacar al monarca, ambas mujeres obedecieron, luciendo cada una los colores asociados de la otra, en símbolo de la amistad. Durante el banquete, los príncipes intercambiaron gestos cordiales y compartieron el pan. El hermano del rey Daemon elogió la labor de la mano del rey, que era el padre de Alicent, a lo que respondió alabando el valor del príncipe. Todos estos gestos sirvieron para alegrar a Viserys, quien complacido dio la enemistad entre los negros y los verdes terminada. A pesar del nacimiento de sus hijos varones, Rhaenyra siguió siendo la heredera designada de su padre, el rey Viserys, quien deseaba que ella lo sucediera, que incluso lo llegó a confirmar en una proclamación de su testamento. Sin embargo, cuando Viserys murió en el año 129 después de la conquista, Ser Otto Hightower, la mano del rey, y Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, desafiaron la voluntad del rey y en su lugar coronaron al medio hermano de Rhaenyra como Aegon II Targaryen.
El nombramiento desencadenó una guerra civil dentro de la casa Targaryen por el trono de hierro conocida como la Danza de los Dragones, en la que los jinetes de dragones lucharon entre sí. En el momento de la muerte de su padre, Rhaenyra se encontraba en Rocadragón, esperando el nacimiento de su sexto hijo, acompañada por 2 hermanos de la Guardia Real. Los verdes de Desembarco del Rey se aseguraron de que la noticia de la muerte del rey Viserys no llegara a Rocadragón hasta que los partidarios de los negros en la Fortaleza Roja estuvieran muertos o encarcelados y la coronación de Aegon II ya se hubiera producido. Cuando la noticia llegó a la isla, una enfurecida Rhaenyra se puso de parto temprano, dando luz a una pequeña hija deforme y muerta. Rhaenyra culpó de la tragedia a los enemigos que le habían robado la corona. Poco después tuvo su propia coronación organizada apresuradamente. Sir Stephen Darkling de la Guardia Real llegó a Rocadragón acompañado de otros seguidores, trayendo consigo la corona que llevaría Jaehaerys I y Viserys. Rhaenyra fue coronada con la corona de su padre por su esposo y tío, el príncipe Daemon Targaryen. Cuando la noticia de su coronación llegó a Desembarco del Rey, se le ofrecieron términos que permitirían que Rhaenyra y sus descendientes siguieran siendo gobernantes de Rocadragón si renunciaba a sus derechos, pero ella se negó sabiendo que la guerra era inevitable. Para ganar más apoyo contra su hermano, Rhaenyra envió a su hijo Jaehaerys en su dragón para tratar con los Arryn, Manderly y Stark, y a su hijo Lucerys para tratar con Lord Borros Baratheon en Bastión de Tormentas. Se pensaba que la ambición de Luke era un viaje más seguro. Pero llegó a Bastión de Tormentas encontrando al hijo menor de la reina Alicent, Aemond, que ya estaba allí. Y sin poder obtener la lealtad de los Borros, Lucerys montó en su dragón Arrax, pero fue alcanzado en la bahía de los naufragios y asesinado por Aemond, quien montaba Vhagar. La noticia de la muerte de Luke devastó a su madre. Al poco tiempo, Rhaenyra tomó la capital y ocupó el trono durante aproximadamente medio año. Al tomar la ciudad, Rhaenyra insistió en reclamar el asiento de su padre, por lo que subió al trono de hierro y aceptó las súplicas de perdón y lealtad de todos aquellos que estaban en la Fortaleza Roja durante toda la noche. Aunque Rhaenyra vestía una armadura, el Septon Eustace afirmó que los presentes presenciaron el trono dejándole varios cortes en las piernas y la mano izquierda. El goteo de la sangre se tomó como una señal de que el trono la había rechazado. Sus días como gobernante serían pocos. Eustace afirmó además que Rhaenyra se cortaba continuamente cuando se sentaba en el trono de hierro y se dio a la glotonería durante su estancia en Desembarco del Rey, aumentando de peso. Los habitantes de Desembarco del Rey inicialmente dieron la bienvenida al regreso de Rhaenyra como gobernante, ya que siempre habían tenido poco amor por Aegon II Targaryen y su hermano Aemon. Una vez en el trono, Rhaenyra envió caballeros inquisidores para perseguir a aquellos que habían ayudado a Aegon a escapar de la capital. Las murallas de la ciudad comenzaron a llenarse con más y más cabezas cada día, y aunque el difunto rey Viserys I Targaryen había dejado las bóvedas llenas de oro tras su muerte, las arcas estaban completamente vacías cuando Rhaenyra tomó la ciudad, ya que los verdes habían enviado 3/4 partes del oro para su custodia y gastaron el resto antes de la caída de la capital. Rhaenyra necesitaba dinero desesperadamente, y Lord Bartimos Celtigar, su nuevo consejero de la moneda, impuso nuevos impuestos a la población que aumentaba día a día. El pueblo llano comenzó lentamente a volverse en contra de ella, y finalmente la apodaron Rey Maegor con tetas. Rhaenyra había sido traicionada por los hijos bastardos de sus parientes, y poco a poco se había vuelto paranoica, y declaró traidores a las 2 semillas del dragón restantes, Ser Adan Velaryon y Ortigas, una decisión con consecuencias desastrosas. La mano de Rhaenyra, Lord Corlys Velaryon, que había nombrado a Adam su heredero, lo alertó a tiempo para que el caballero huyera a lomos del dragón Bruma. Esto condujo al arresto de Corlys, lo que provocó que la flota de la casa de Velaryon abandonara la causa de Rhaenyra. Planeando la muerte de Ortigas, la reina Rhaenyra había enviado una carta a Lord Maynford Mutton, ordenándole que matara a la joven. Lord Mutton se negó, ya que Ortigas estaba bajo la protección de las leyes de hospitalidad. Lord Manfred temía que el príncipe Daemon lo matara si seguía las órdenes de Rhaenyra, pero vio que no había opción ganadora, ya que negarse a obedecer las órdenes de Rhaenyra lo convertía en un traidor a la corona, insistiendo en que los reyes Viserys I y Jaehaerys I nunca habrían pedido tal cosa. Maynfred decidió cambiar su lealtad a Aegon II. Después de que Ortigas y Daemon abandonaran su techo, pronto estalló un motín masivo en Desembarco del Rey. Después del suicidio de Aelena Targaryen, la hermana esposa de Aegon II, quien era amada por la gente común,
Corrían rumores de que había sido orden de la reina Rhaenyra que fuera asesinada. El hecho de que esta historia fuera tan fácil de creer mostraba cuánto se había vuelto la ciudad en contra de Rhaenyra. Los disturbios pronto se intensificaron hasta el asalto de Pozo Dragón y la muerte de su hijo Joffrey Velaryon. Después de esto, Rhaenyra huyó de desembarco del rey, y con la muerte de todos sus otros hijos, se negó a perder de vista a Aegon. Aterrorizada y desesperada, se puso canosa y demacrada. Mientras escapaba por Rosby, Stoward y Valle Oscuro, Rhaenyra se vio obligada a vender su corona para recaudar dinero suficiente para comprar pasaje en un barco mercader Braavosi, el Violande. Una vez que llegó a Rocadragón, Rhaenyra fue traicionada por Sir Alfred Broome, cuyos hombres mataron al resto de su guardia real. Tras ser hecha prisionera, Aegon II decidió hacer que su dragón Fuego Sol engulliera a Rhaenyra. Se dice que Fuego Sol, que estaba malherido tras la guerra, solo reaccionó después de notar el olor a sangre que emanaba de la reina. Tras ser apuñalada en el pecho por Alfred Broome, Fuego Sol la bañó en una ráfaga de llamas antes de cerrar sus fauces alrededor de su brazo y hombro. El dragón devoró a la reina Rhaenyra en 6 bocados, dejando solo su pierna izquierda debajo de la espinilla. El príncipe Aegon el Joven fue obligado a ver morir a su madre el 22º día de la 10ª luna del año 130 después de la conquista. El rey Aegon II decretó que Rhaenyra nunca fue reina, por lo que todas las crónicas y documentos de la corte se refieren a ella como princesa. Los 3 hijos mayores de Rhaenyra murieron luchando durante la danza de los dragones, pero sus 2 hijos menores, los hijos de su segundo esposo, el príncipe Daemon, sobrevivieron a la guerra civil. La guerra terminó cuando Aegon II murió en el año 131 después de la conquista, sin descendencia masculina, y fue sucedido por el hijo mayor de Rhaenyra y Daemon, el joven Aegon III Targaryen. El segundo hijo de Rhaenyra y el príncipe Daemon también gobernaría más tarde como rey Viserys II Targaryen, ya que ambos hijos de su hermano Aegon III, Daeron y Baelor, murieron más tarde sin descendencia. Con esto damos terminado la breve historia de la reina Rhaenyra Targaryen, o princesa, depende de quién lo diga. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse. ¡Nos vemos!